Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar nuevamente con La Humanidad TV. Hoy Andrés no va a estar acá con nosotros, pero tenemos un invitado de lujo, una personalidad realmente importante en la geopolítica internacional. Vamos a contar hoy con Juan Antonio Aguilar, que es ingeniero de sistemas, militar de la Reserva, analista internacional, colaborador de distintos medios como RT, Sputnik, Hispan TV, entre otros. En estos momentos vamos a hablar de la guerra de Ucrania. Estamos ya a un poco más de un año y medio del comienzo. Se han dado una serie de acontecimientos muy importantes en los últimos tiempos. Se ha iniciado una contraofensiva ucraniana que fue impulsada por todos los medios como la gran contraofensiva y ha terminado siendo mucho menos de lo que todo el mundo imaginaba. Han caído una cantidad enorme de soldados y militares, no solo ucranianos, sino también de la OTAN. Y bueno, todo esto que se está dando, todo esto que está pasando, además que ahora ya estamos entrando casi que en los tiempos nuevamente de, de lo que sería el invierno. Próximamente estará llegando el invierno, se va a complicar toda la situación para Ucrania, se va a estacionar de alguna manera la guerra en algunos lugares y bueno, todo lo que se ha generado, ¿no? A lo largo de poco más de un año y medio, con el comienzo de una guerra o una operación militar en la que todos pensaban en un principio de que Rusia iba a ser destruido rápidamente por la OTAN. Y bueno, se ha dado una historia totalmente diferente, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que yo creo que para los que nos vean, ya han pasado, como dices bien, 18 meses y un poco se pierde a veces la memoria, ¿no? La perspectiva de cómo comenzó todo esto, ¿no? Incluso de cuál es el origen, en última instancia, de un conflicto. Yo intento ya no llamarle guerra de Ucrania, sino guerra en Ucrania, más bien. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos viendo es una guerra de la OTAN contra Rusia. Se realiza efectivamente de una forma caliente en un teatro de operaciones muy determinado que es Ucrania. Pero esto va mucho más allá que Ucrania, va mucho más allá que los simples acontecimientos que venían ocurriendo en ese país eslavo desde hacía ya muchos años. Y bueno, pues simplemente yo creo que una pincelada muy breve para recordar un poco de dónde venimos, ¿no? Y cómo hemos llegado aquí. En primer lugar, decir que Ucrania surge, como tantas otras repúblicas soviéticas, pues de la desintegración y el colapso del Estado soviético. Y por lo tanto sus fronteras eran las que habían determinadas por la división administrativa del Estado soviético. Es decir, no hay ningún antecedente, ningún proceso histórico determinado que nos lleve a una nacionalidad ucraniana o bielorrusa o georgiana, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto son productos de la desintegración de un gran imperio, que era la URSS, y que se convirtió en una catástrofe geopolítica con su colapso. Cuando se celebra en la URSS se celebra un referéndum por el mantenimiento de la Unión, año 90, hay que recordar que ese referéndum, el pueblo soviético votó en un 76% a favor del mantenimiento de la Unión Soviética. Todo esto fue obviado por los que llevaban, lo que eran presidentes de esas regiones administrativas, de esas repúblicas, que eran Yeltsin, por la Federación de Rusia, un ucraniano y un bielorruso, que se juntan en un bosque en Bielorrusia y deciden ellos por su cuenta, sin atender, por supuesto, a los resultados del referéndum, disolver la Unión Soviética. Y de ahí nace ese Estado ucraniano que ahora que existe desde el año 91 y que son esas fronteras las que reclaman el actual régimen en Kiev. Desde ese momento empezó a llevarse adelante una propuesta geopolítica de Vladimir Brzezinski, que era el utilizar a Ucrania como un espolón contra Rusia. Porque el objetivo no era solo la Unión Soviética, el objetivo era desintegrar todos esos estados y en concreto la Federación de Rusia,
que seguía siendo un Estado potentísimo y que en un momento determinado pues podía volver a emerger, como así ocurrió. Y desde entonces en Ucrania se inocula una especie de virus nacionalista, atendiendo como tradición fundamentalmente a la gente de Stepan Bandera y compañía, que durante la Segunda Guerra Mundial colaboraron con el Tercer Reich y cometieron auténticos crímenes de guerra contra la población ucraniana, contra la población judía y contra la población polaca. Y bien, pues esto ha ido durante 3 décadas conformando en una auténtica guerra cognitiva lo que es la mentalidad de la Ucrania moderna. No, eso no implicaba que fuera toda la población así. Había una población prorrusa que aproximadamente se acercaba al 50% y por eso permitió en un momento determinado que hubiera gobernadores más prorrusos como Yanukovych, porque que tenían un partido, el Partido de las Regiones, en el cual los ciudadanos con tendencia más prorrusa, que hablaban ruso y que eran de etnia rusa, pues votaban, ¿no? En 2014 se produce el famoso golpe de Estado del Euromaidán. Lo recordarán aquello. Y a partir del triunfo de ese golpe de Estado, amparado por Estados Unidos, por la OTAN, por la Unión Europea, a partir de ese momento se inicia una guerra. Ahí comienza la guerra. No en 2022. Ahí comienza la guerra. Una guerra contra aquellas regiones que, ante el vacío de poder y el régimen ilegítimo que se había impuesto en Kiev, se sublevan e intentan reunificarse con Rusia. Crimea lo consigue inmediatamente, pero en las zonas del Donbass lo que se produce es una auténtica guerra civil, una auténtica masacre que ha costado más de 15.000 vidas antes del comienzo de la actual fase del conflicto y que nos lleva hasta aquí. Bien, ¿qué pasa en el año 2021? Donde, bueno, pues la situación está más o menos congelada. Pues pasa que la inteligencia rusa tiene conocimiento de que se va a iniciar una operación para acabar de aplastar al Donbass por parte de las tropas del régimen de Kiev. Hay preparado un plan que se debería llevar a efecto en marzo de 2022. Esto, unido a la negativa tanto de la OTAN como de la Organización de Cooperación y Seguridad Europea, como de la Unión Europea, como de los Estados Unidos, de negociar un tratado de seguridad colectiva en Europa, dado que se habían incumplido las promesas que se habían realizado a la Unión Soviética y al primer gobierno de Rusia, de Yeltsin, de que la OTAN no se iba a extender ni un centímetro más al este una vez que se produjera la reunificación alemana, pues llevó a actuar conflicto. Es decir, por responsabilidad de proteger a la población del Donbass y por la negativa de la OTAN a seguir su expansión, que ha llegado a las fronteras de Rusia, rodeando a Rusia en todos lo que es la Europa Oriental, siendo además, y por esa razón, una amenaza a la seguridad nacional de Rusia, pues es evidente que la situación no podía continuar así. Se intentó que se negociara ese tratado de seguridad colectiva. No se consiguió. Se intentó que Ucrania, el régimen de Kiev, respetara los acuerdos de Minsk I, Minsk II, que habían congelado la guerra que ellos iniciaron en 2014. No lo cumplieron. Y no lo cumplieron, no es que no lo cumpliera Kiev, es que no lo cumplieron tampoco los que eran responsables de que eso lo cumpliera el gobierno ucraniano, que eran fundamentalmente Francia y Alemania. Francia y Alemania, que su dirigente Angela Merkel y Hollande han reconocido que efectivamente lo de Minsk era simplemente una treta para ganar tiempo y armar a Ucrania. Es decir, el conflicto estaba servido. Solo quedaba pues el momento en que se podía iniciar. Conociendo Inclusive, Victoria Nuland habló de más de 5.000 millones de dólares sí, no, esto ha sido puestos en continuo. Ucrania para justamente generar todo eso, ¿no? Claro, esto ha sido, pero eso ha sido continuo desde que se creó esa Ucrania independiente en el año 91. Es decir, lo que pasa es que ha ido un crescendo a medida que, bueno, pues se iban produciendo acontecimientos. Claro, mientras estaba Yushchenko y Timoshenko, que eran absolutamente pro-OTAN, pues la cosa iba perfectamente. Cuando gana Yanukovych y Yanukovych, ante la opción de negociar con la Unión Europea o negociar con Rusia, cuando Rusia le ofrecía un tratado muchísimo más favorable, es cuando
se pone toda la maquinaria en funcionamiento para provocar las conocidas revoluciones de color, provocar el Maidán y al final un golpe de Estado en toda regla, que es lo que se produjo en el 2014. Y a partir de ahí la guerra civil. Y esta es la realidad. Y es decir, que cuando hablamos de bueno, pues una guerra que ha comenzado en febrero del 22, no, esto no comenzó en febrero del 22. Esto es una cosa que, ilegítima de origen, ya en los años 90, se explota en el año 2014 con un golpe de Estado que hace que el actual régimen ucraniano sea ilegítimo de origen. Sí. También es ilegítimo en ejercicio, pero eso sí ahora otra discusión. Bien, como no es posible ni negociar un acuerdo, un tratado de paz de seguridad colectiva en Europa, incumpliéndose el acta de Helsinki del año 93, que establece que la seguridad de un país no puede ser a costa de la seguridad de otro, que esto es lo que decía Rusia, y por eso decía que Ucrania tenía que ser neutral y no incluirse en la OTAN, porque entonces se estaba incumpliendo no solo el acta de Helsinki, sino también las promesas realizadas a Gorbachev y a Yeltsin de no ampliar la OTAN. Si a eso además se le une el proyecto de reiniciar los ataques, la ofensiva contra las poblaciones del Donbass, pues Rusia lo avisó en diciembre de 2021. Si no hay solución a esto, iniciaremos una respuesta técnico-militar. Y es lo que se produce en el año 22, en febrero del 22. La guerra, en realidad, la guerra con Ucrania, contra eso, en realidad acaba en marzo de 2022, cuando ese ejército inicial ucraniano es prácticamente destrozado y se inician esas conversaciones en Estambul en las cuales se llega a un acuerdo de paz que Occidente, que la OTAN, le impide a Kiev firmar. A partir de ahí estamos hablando de otro conflicto. Estamos hablando del conflicto de la OTAN contra Rusia, que se escenifica no solamente en las operaciones militares en terreno ucraniano, sino en toda la política de sanciones, en la política de bloqueos, en la política de robo de 300.000 millones de dólares en activos rusos, en no dejar a los deportistas rusos, a los artistas rusos, a los libros rusos, a los literatos rusos, en una campaña de rusofobia vergonzosa, que se extiende por toda Europa y también por Estados Unidos y por Norteamérica en general. Y ahí ya podemos decir que se está hablando de otra guerra, ¿no? Hay una infoguerra con todos los medios occidentales contra Rusia, hay la utilización de los mecanismos de las organizaciones internacionales dominadas por las potencias anglosajonas, como es la Organización Internacional de Energía Atómica, como es la Corte Penal Internacional, vamos, hasta la misma Eurovisión, o el Comité Olímpico Internacional. Es decir, asistimos a un espectáculo bochornoso para lo que se ha denominado mundo libre tradicionalmente. Hasta el punto, y esto es a lo que hemos llegado actualmente, de que es la OTAN, es la Unión Europea la que está levantando un nuevo telón de acero en Europa del Este frente a Rusia. Sí. Cuando ya por fin no se deja ni siquiera pasar por las fronteras europeas a los coches de matrícula rusa. A ese punto hemos llegado. Es increíble. Es increíble. Entonces, bueno, a partir de aquí, se han sucedido esas operaciones. Hay una primera ofensiva rusa que lo que intenta es que el Estado ucraniano colapse por sus propias contradicciones internas. Cuando se produce esa ofensiva se llega al extrarradio de Kiev, se toma el aeropuerto, etcétera, etcétera. Eso no ocurre. Ahí el régimen de Kiev ya estaba muy amparado por la OTAN, porque sabía lo que iba a pasar, y eso no ocurre. Como eso no ocurre, lógicamente con el número de tropas que Rusia había dedicado a esta operación militar, las tiene que retirarse a las líneas que sí pueden defenderse con ese número hasta esperar una movilización, y se inicia otro tipo de guerra, que es la que nos ha llevado pues prácticamente desde el otoño del año pasado hasta un año, ¿no? Y bueno, se produce por esa ausencia de tropas, ese déficit de tropas rusas, se produce esa retirada de la zona de Kharkov, por la casi imposibilidad de poder defender, del peligro de que quedaran tropas rusas aisladas en la zona de la orilla izquierda del Dnieper en Gerson, si reventaban la presa, que luego reventaron, y las tienen que retirarse hacia la orilla derecha del Dnieper, y ahí se estabilizan los frentes. Claro, hay un momento en el que la propia OTAN empuja a Ucrania a la necesidad de una ofensiva
que es la que se inició el 4 de junio, a la cual llevamos ya más de 100 días, que ha resultado ser un fracaso en función de los objetivos que se habían marcado. Una ofensiva no fracasa o tiene éxito porque avance un poco, avance menos, o demás, sino si uno inicia una campaña militar es porque busca de los operativos y estratégicos. Si esos objetivos no se alcanzan, la contraofensiva ha fracasado. Aunque hayas logrado avanzar 6 kilómetros o un total de 212 kilómetros o 40 kilómetros cuadrados, como ha resultado en estos 100 días, a costa de unas pérdidas descomunales, ¿no? Entonces, bueno, pues Se podemos decir hablaba de que la ofensiva... 70.000 muertos, Sí, ¿no? sí, posiblemente, según una cifra o algunos estudios más, estaríamos hablando entre 50 y 70.000 muertos. Bajas En más, poco más de 2 meses. claro, bajas más, porque ten en cuenta que Sí, sí. cualquiera que conoce, bueno, pues un poco la planificación militar sabe que por cada muerto suele haber entre 2 y 3 heridos, y a esto hay que sumar desaparecidos, prisioneros, desertores, Claro. ¿eh? Es decir, podríamos estar hablando posiblemente de bajas reales, es decir, de heridos que ya no pueden volver a combatir, de prisioneros, de desertores, de desaparecidos, y los muertos, pues, posiblemente estamos hablando de alrededor de 100.000 o entre 100 y 120.000. Una barbaridad. O sea, Es un una desastre, bestialidad. ¿no? Esto Sí, sí. tiene sentido porque la visión de las operaciones que tiene el Estado Mayor ruso es muy distinta a la que tiene la OTAN. La OTAN había planificado una campaña de liberación de territorio ocupado por los rusos. Los rusos han planificado una guerra de desgaste. Recordemos que entre los objetivos que establecía la operación militar lanzada por Rusia estaba la negociación de ese Tratado de Seguridad Colectiva Europea, que OTAN, o sea, que Ucrania fuera un país neutral y por lo tanto no se podía integrar en la OTAN, la desmilitarización Sí, sí. de Ucrania Sí. y, y el, Sobre todo vinculada a el la cambio de régimen, desnazificación, ¿no? claro, lo que llaman la desnazificación, que no es más que, lógicamente, un cambio de régimen Sí. en Ucrania, dado que el actual régimen ha amparado toda clase de abusos contra los ucranianos que se consideraban rusos, que hablaban ruso, que son de etnia rusa, que son de cultura rusa, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bien, pues el Estado Mayor ruso plantea desde una vez que fracasa la operación de shock contra el Estado ucraniano y una vez que fracasa la firma del Tratado de Paz en abril del pasado año, pues lo que inicia ya es una guerra de desgaste. Una guerra de desgaste en el cual lo que se busca es poco a poco que el ejército ucraniano, el ejército de la OTAN en Ucrania, se vaya desangrando hasta que llegue un punto de ruptura en el cual colapse. Es decir, ya sea incapaz de mantener las operaciones militares de alta intensidad como hemos visto hasta ahora, ¿no? Esa fase de colapso empieza a haber síntomas en estos momentos, ya muchos, ¿no? Pero realmente comenzó con la batalla de Bakhmut. En la batalla de Bakhmut, que se llevó meses, prácticamente desde el otoño pasado, las unidades, aquello fue una picada de carne donde se desangraron brigadas y más brigadas ucranianas allí, para mantener, yo creo que ya seguramente por razones puramente políticas y de imagen, mantener una resistencia en un sitio que no tenía posiblemente mayor valor estratégico, como luego se ha visto una vez que ya ha sido tomado por el ejército ruso, ¿no? Es decir, entonces, ese fue el primer síntoma de colapso, la derrota. Además, Bakhmut se llevó la gente más experta, ¿no? Los más Claro, no, veteranos. vamos a ver. Sí, esto es un aspecto de América, ahora lo podemos tocar, es decir, cuando hablemos de por qué fracasa, ¿no? Todo esto, ¿no? Es decir, Bakhmut es el primer síntoma de este colapso. Cuando se lanza la contraofensiva, y luego hablamos un poco de las razones por las que se lanza y las causas del fracaso, ¿no? Cuando se lanza la contraofensiva, pues vemos que de nuevo 2 cuerpos de ejército organizados y armados por la OTAN, el 9º y el 10º, se estrellan ni siquiera contra la primera línea de defensa rusa, sino contra una zona de formación que habían creado los rusos antes de su primera línea. Una zona de formación donde
con campos minados, como nunca, y donde la acción de la aviación, los helicópteros de ataque y sobre todo la artillería rusa, obligaba a que las tropas ucranianas entraran intentando buscar una brecha por determinados sitios donde los estaban esperando. Porque al fin y al cabo, la verdad es que esta ofensiva fue tan anunciada, se filtraron hasta los papeles, es decir, que a nadie le podía resultar sorprendente que les estuvieran esperando, ¿no? Bien, ¿cuáles estos síntomas de colapso ahora mismo, después de 100 días de ofensiva? Pues que se viene anunciando en Ucrania una movilización general. Una movilización general de gente entre 18 y 60 años. Una movilización general en la cual se van a llamar ya a mujeres. Una movilización general en la cual se va a reducir la edad para el servicio militar y luego enviar al frente hasta los 16 años en una proposición de ley en la Rada ucraniana, en la cual se están sacando presos para mandarlos al frente y en la cual se está solicitando a los estados de la OTAN que deporten a los refugiados ucranianos en edad militar para mandarlos al frente. O sea, imaginemos lo que es esto. Yo no sé qué van a hacer los países de la OTAN, los países europeos, pero es que los ucranianos que están aquí tienen un estatuto de refugiados. No pueden ser deportados. Es decir, eso iría contra la Carta de Derechos de la Ciudadanía Europea, eso va contra los propios derechos humanos, contra las leyes de la guerra, es decir, son refugiados. Pues hasta ese punto estamos llegando, ¿no? En la cual ya en algunos países europeos, refugiados ucranianos están recibiendo cartas para que se presenten en su consulado para ser enviados a Ucrania y si no serán expulsados, es decir, deportados, para entendernos. Bien, esto es una señal de colapso. Esto es que simplemente su tasa de reposición de bajas, tanto en hombres como en material, está empezando a ser negativa. Y por lo tanto tienen que tirar de todo lo que puedan. La siguiente síntoma de colapso va a ser cuando, sin remedio, las fuerzas ucranianas tengan que pasar a la defensiva ante el fracaso de estos 3 meses, y eso puede ocurrir dentro de 3, 4, 5 semanas, cuando efectivamente comiencen las lluvias y todo se embarre, y se produzca eso que llaman ellos la raputiza, ¿no? Y sea imposible realizar maniobras móviles con fuerzas de maniobra que puedan moverse bien en el terreno, ¿no? Si eso empieza a producirse, la ofensiva ya habrá acabado, un fracaso absoluto habrá acabado, y por lo tanto se entrará en una nueva fase de defensiva. Si esa fase acaba en lo que se llama la situación ISIS, la situación Estado Islámico, es decir, columnas que hacen una racia, se retiran y demás, pues estaremos ya en una fase más del colapso, es decir, aquella en la cual se especifica la incapacidad ya del ejército ucraniano de realizar acciones coordinadas o maniobras de armas combinadas es decir, de forma organizada y coherente en un frente de guerra, ¿no? Eso sería ya otro síntoma, ¿no? Bueno, a partir de ahí, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Puede pasar, pues, que la movilización fracase, porque ahora necesitan entre 200 y 300.000 soldados para cubrir el desastre de estos meses. Y alguien podría decir, pero hombre, 200 o 300.000 no es lo que han perdido. Y efectivamente, es así, no es lo que han perdido. Pero es que hay una cosa que se llama ciclo de generación de fuerza. Tú en estos meses, vamos, la OTAN, el ejército ucraniano, en estos meses ha estado enviando al frente a los soldados más veteranos, a los oficiales más curtidos, los que venían luchando desde el año 2014, a los más formados, a los más ideologizados, a los más dispuestos a ir a la guerra, a los que ya han combatido en otras ocasiones, a los que de alguna forma conformaban las unidades mejor organizadas, mejor ambientadas, mejor cohesionadas, con mayor moral de combate, y a estas las han mandado. Y estas las han ido diezmando.
Muchas unidades, de nivel de brigada o de nivel de batallón, han quedado ya fuera de combate, no porque hayan sido totalmente destruidas, sino porque una unidad a nivel de brigada, por ejemplo, cuando pierde un 30% de sus efectivos son bajas, no decir que son todos muertos, heridos, prisioneros, etcétera, etcétera. Cuando son bajas, esa unidad ya no puede cumplir con las tareas que tiene encomendada a nivel de brigada. Tendría que convertirse en regimiento o en un batallón, pero ya a nivel de brigada ya no da para cumplir con las tareas encomendadas. Por lo tanto, es una unidad que queda fuera de combate. Tienes que mandar la retaguardia, reponerla, volverla a municionar, a armar, restablecer su logística y, sobre todo, restablecer su número de combatientes formados, armados. Claro, eso empieza a ser muy difícil, ¿no? Eso empieza a ser muy difícil. Y esta es una de las razones por las cuales uno puede ver ese aspecto del colapso que digo yo, que es que necesiten de 200 a 300.000 nuevos soldados, ¿no? Hombres para lanzar allí. Porque para reponer a esa gente que tiene veteranía y experimentada, no vale uno a uno. Es decir, necesitas más gente para compensar que van a ser novatos, que va a ser gente que tiene baja moral o que no quiere ir a combatir o que está muy bien refugiada en Alemania, en Italia o en España y que la han enviado allí en contra de su voluntad. Es decir, todo esto, claro, implica que su tasa de reposición tiene que ser más alta, implica que la movilización puede fracasar. Si la movilización fracasa, el desgaste continúa. Rusia sigue atacando las infraestructuras críticas. La economía ucraniana no existe, está totalmente mantenida artificialmente, una especie de UBI, de unidad de vigilancia intensiva hospitalaria por Occidente, con dinero, armas, envío de mercenarios. Es decir, se está manteniendo así. Entonces, esto tarde o temprano puede provocar un gran descontento dentro de la propia población ucraniana, viendo que al final la verdad llegará, es decir, viendo el brutal número de bajas, lo poco conseguido y la baja moral que empieza a existir en la población, y esto ya ha sido indicado por algunos medios occidentales, fundamentalmente norteamericanos, que en esto suelen ser siempre un poco más serios que los europeos, donde aquí el nivel es lamentable, ¿no? Y esto puede dar lugar a otra cuestión, y es que haya un sector del propio ejército ucraniano que crea, por doctrina militar, por conocimiento del arte operacional, y demás, que vea que ya es imposible ganar la guerra. Y que si es imposible, lo que se trata es de salvar todo lo que se pueda, no de seguir hacia la guerra total, como hicieron los alemanes a partir del año 1943, en la Segunda Guerra Mundial, que simplemente les llevó al desastre, o sea, al hundimiento de toda la nación, a convertir a Alemania en un estado fallido, y ahora convertirían a Ucrania en un estado fallido. Puede que haya un sector del ejército que decida que por aquí no se puede ir. Claro, es verdad que el actual estado ucraniano es un estado títere, no tiene soberanía, depende totalmente de lo que se decida en Washington. También en la OTAN, pero la OTAN la domina Washington. Depende de lo que decida Biden, de lo que decidan los Estados Unidos. Y ahí hay un choque también. Hay un choque entre dos tendencias. Una, que cree que hay que continuar la guerra porque los ucranianos no les importan nada. No les importaba nunca nada. Simplemente era el ariete que decía Berzinski contra Rusia. Es decir, que es continuar la guerra hasta el último ucraniano, ¿no? Hasta que, pero eso, bueno, pues desgasta a Rusia y eso le conviene. Desde un punto de vista geopolítico le conviene a los Estados Unidos, le conviene a la OTAN. Y luego hay otro sector en Ucrania y también dentro de los países occidentales y de los Estados Unidos, que dicen, bueno, no queda más remedio que congelar el conflicto. Es decir, buscar una forma de alto el fuego al estilo de la solución coreana de los años 50, el famoso paralelo 38, una zona desmilitarizada ahí y ir a ese alto el fuego, ¿no? Bueno, esta solución tienen que darle muchas cosas a Rusia para que la pueda aceptar. Porque ahora es difícil, ¿no? no tiene no tiene ningún estímulo para sentarse a negociar eso. Hace un año, vale,
De hecho, se estuvo a punto de llegar a un acuerdo de paz. Ahora no tiene Se ningún había estímulo. llegado a un acuerdo, ¿no? O sea, Claro, después no lo firmaron, pero claro, ahora ya no tiene ningún estímulo Rusia para sentarse a negociar eso. Entre otras cosas, porque una de las razones de los que apelan al tema de la congelación del conflicto es porque se dan cuenta el desgaste que esto ha producido en la propia potencia militar de la OTAN, claro. donde sus armas han quedado desprestigiadas, porque se ha visto que no era ninguna maravilla, Sí. donde sus arsenales empiezan a vaciarse, sobre todo en lo que es municionamiento, y donde Rusia se observan como su economía, que es industrial, tiene capacidad para aguantar la guerra mucho más tiempo. Y no le han hecho daño ni las sanciones, ni las condenas, ni toda la monserga rusofóbica con la cual nos han mantenido durante este año, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente ninguno tenemos una bola de cristal para saber el futuro, tampoco conocemos los planes realmente del Estado Mayor ruso o del Estado Mayor o de los Estados Mayores de la OTAN, pero la perspectiva que uno puede tener en función de lo que ha venido ocurriendo puede ser esta, es decir, que en un momento determinado, dentro de los próximos meses, pueda producirse ese punto de ruptura que lleve al colapso del ejército ucraniano, que eso provocará además una reacción interna que pueda acabar con el propio régimen, que incluso un sector del ejército ucraniano diga hasta aquí hemos llegado, se trata de salvar el país, no de convertirlo ya en un estado radio final. La OTAN puede pensar que efectivamente no puede continuar desgastándose de esta forma en Ucrania, no solamente ya por las razones económicas, el dinero que cuesta, etcétera, etcétera, sino porque hay muchos más frentes que se pueden abrir. Todos pensamos en el de Asia-Pacífico, ¿no? Respecto al tema de Taiwán, pero podrían abrirse frentes en el Oriente Medio o en África. Ya se Entonces, abrieron en África, ¿no? claro, entonces es decir, no pueden, es decir, se ha demostrado que la economía industrial de los países de la OTAN no alcanza para mantener una guerra como esta. Y aquí podríamos hablar, efectivamente, en por qué se ha fallado, ¿no? Porque la OTAN, con todo su poder, pensemos que el presupuesto de los países de la OTAN es 20 veces mayor en conjunto que el presupuesto de defensa ruso. O sea, es que cuando uno ve esto dice, bueno, ¿cómo es posible, no? Es decir, que esto esté ocurriendo bueno, contra la alianza militar más potente del mundo y de la historia. Bueno, pues yo creo que aquí ha habido un error clarísimo de los expertos militares de la OTAN en que no se percataban de que Rusia les había llevado una guerra de desgaste. Una guerra como la de la Primera Guerra Mundial, pero con tecnología del siglo XXI. Y una guerra industrial, una guerra de masas, una guerra de desgaste de ese estilo, la OTAN no estaba preparada. Porque la OTAN en las últimas 3 décadas lo que se ha dedicado es a masacrar a pequeñas naciones casi impotentes. Afganistán, Irak, la pobre Siria, Libia, Yugoslavia, etcétera. Claro, para eso la OTAN, bueno, tiene un poder impresionante y podía realizar campañas muy rápidas, se tiraba 3 meses bombardeando el país, lo destrozaba y luego ya entraban las tropas, ¿no? Por ejemplo, Yugoslavia. Pero ellos no tenían también una imagen de lo que estaba pasando, por ejemplo, en Siria, con el apoyo de Putin a Bashar al-Assad. Sí, ya lo tuvieron. A ver, ellos empezaron a ver cómo era la situación y lo vieron en Georgia, lo vieron en Siria. Sí. Pero, y luego vimos toda la experiencia de Afganistán, cómo salieron corriendo. Claro. Pero no es un problema de que no lo vean, es Se un problema de confiaron. que es un problema fundamentalmente de que durante 30 años sus mandos militares no se han formado en nada de eso. Mira, los oficiales ucranianos, por ejemplo, se quejaban en los entrenamientos en la OTAN de que les enseñaban mucho combate urbano, mucho utilización de las miras nocturnas, de operación especial, de contrainsurgencia. ¿Sabes? Claro, ¿qué tiene que ver eso con la guerra que estamos viendo en Ucrania? Eso es una guerra de artillería. Nada que ver. Es una guerra de artillería. Sea por cohetes, sea por obuses, sea por drones. Es una guerra de artillería. Es una guerra donde en muy pocas ocasiones los combatientes se han visto cara a cara.
el asalto a las trincheras en algún momento, en Bakhmut, se luchó en las calles, pero en general, ahí lo hemos visto en esta ofensiva, eso no es fácil ni que se vean las caras. Si es que se dispara a 20, 30, 40 kilómetros de distancia. ¿De qué te sirve entonces ese tipo de entrenamiento? Es decir, claro, entonces, hasta el punto de que en algunas unidades ucranianas pues, se ha empezado a sustituir esos oficiales formados en los estándares de la OTAN, sustituidos por los viejos soldados que ya tenían experiencia y habían sido formados en las doctrinas militares soviéticas. Que era una guerra convencional de este tipo, una guerra Como ha de peleado desgaste, siempre una guerra de Rusia. masas, claro. Entonces, bueno, pues es decir, esta es una de las razones por las cuales yo creo que la OTAN se ha equivocado gravemente, gravemente. De hecho, yo creo que el mando ucraniano no lo tenía claro y estuvo intentando ganar tiempo. Acordémonos que la ofensiva iba a ser en invierno, luego la primavera y al final se lanzó en el verano. Es decir, hay una serie de meses que yo creo que estoy intentando ganar tiempo, intentando que les mandaran más armas e intentando, pues, no lo debían de ver muy claro. Pero la OTAN es la que ha impulsado este tipo de ofensiva. ¿Tiene sentido? Sí, desde el punto de vista militar tiene sentido. ¿Por qué? Porque este teatro de operaciones está marcado por una serie de asimetrías estratégicas. Y me referiré a ellas para que nos entendamos todos. Una asimetría es la asimetría que existe en la demografía. La de Rusia es mayor que la de Ucrania. En la capacidad industrial, la de Rusia es mucho mayor que la de Ucrania. Una asimetría que existe en la economía, la propia economía de guerra. Es decir, Rusia puede ser autosuficiente, Ucrania ya depende completamente de Occidente. La retaguardia estratégica, esta es otra asimetría, de Rusia es mucho mayor que la de Ucrania. Rusia en un momento determinado puede trasladar sus infraestructuras críticas de fabricación de armamento más allá de los Urales, prácticamente inalcanzables incluso para los misiles de largo alcance de la OTAN. Esa retaguardia estratégica no la tiene Ucrania, donde los misiles rusos pueden alcanzar hasta, lo hemos visto, hasta la misma frontera de Polonia o de Rumanía. Otra simetría estratégica, pues que Rusia puede ceder terreno a cambio de desgaste. Si su objetivo es desgastar al enemigo, que es un enemigo que tiene menos capacidad de reposición, es decir, a mí no me importa ceder la línea de terreno, es decir, lo que ellos llaman defensa en profundidad, en varias capas, yo accedo a la primera capa, siempre que yo vaya desgastando cada vez más al enemigo, que sé que va a tener mucha más dificultad que yo para reponerse. Y entonces le acabo agotando. Y llego a ese punto de ruptura que lleva al colapso del frente. Entonces, estas asimetrías estratégicas obligaban a una cosa, y es que la OTAN se lo sabía, Ucrania no podía ganar una guerra de desgaste, que es lo que había impuesto Rusia. Por tanto, la única solución que existía era apostar por una ofensiva que se lanzara contra las líneas rusas para intentar cortar en algún punto crítico. Por ejemplo, el paso terrestre de Rusia, de Rusia a Crimea y aislar a Crimea, llegar al mar de Azov. Este era el objetivo de la ofensiva. Tenía sentido, claro que tenía sentido. El tema es que yo creo que todos estos expertos militares de la OTAN y tal, no se percataban de que ya esta guerra no era Irak, ni era Afganistán, ni era Libia, ni era Yugoslavia. En esta guerra tenían un enemigo que era proporcionalmente del mismo poder de fuego que ellos, con dominio del aire, con dominio de la tecnología, con dominio de comunicaciones, más avanzado en el tema de misiles, más avanzado en el tema de carga electrónica. Con lo cual provocas una guerra, es decir, la guerra de desgaste le venía perfectamente. La OTAN pensó en algún momento que podría ganarle a Rusia o simplemente querían esto, una distracción para Bueno, no, generar a una ver, batalla. no, a ver, yo creo que lo que hemos estado hablando estamos hablando a nivel operacional, ¿no? Sí. Sobre el teatro de operaciones militares. La estrategia realmente era provocar
un desgaste en Rusia que fuera la espoleta para un cambio de régimen. Ellos sabían que no le podían ganar, militarmente no le iban a poder ganar a Rusia, entre otras cosas por una razón muy sencilla, porque es que si Rusia viera en peligro su seguridad nacional, porque la OTAN avanzara hacia las fronteras de Rusia e incluso entrara en las provincias, en las regiones de Kursk, de Belgorod o de Rostov del Don, Rusia va a tirar de armas nucleares. Es que está en su constitución, está en su doctrina militar. Lo dijeron, además. Claro, es decir, por lo tanto, eso lo sabía la OTAN. Ellos sabían perfectamente que otra cosa es que engañaran a los ucranianos, que es lo que han hecho durante todos estos años, engañarles. Pero ellos sabían que militarmente contra Rusia no iban a poder ganar una guerra. Porque es que llegaría un punto en lo que se provocaría sería una guerra nuclear. Entonces, bueno, ya está. Destrucción mutua asegurada. Con lo cual era absurdo. Es absurdo. Fue absurdo durante toda la Guerra Fría y es absurdo ahora. Lo Ellos dijo sabían, desde el principio Víctor Orbán, ¿no? claro, Desde que ellos sabían empezaron les dijo, esto no se puede ganar. claro, que toda la estrategia de la OTAN nunca fue el ganar una guerra desde el punto de vista militar, sino provocar lo que ellos pensaban, provocar el suficiente daño para que, no sé, 3 oligarcas locos o algún sector del ejército o una revolución de color en Rusia quitaran a Putin y pusieran a alguien, un pro-occidental que llevara a la desintegración de la Federación de Rusia. Este era el objetivo estratégico. Y para eso se iba a utilizar un ariete, Brzezinski de nuevo. El ariete era Ucrania. Lo intentaron con Georgia, se intentó en Kazajstán, acordados de aquella revolución de color que se provocó allí, se intentó en Bielorrusia, pero al final, evidentemente, la mejor posicionada para servir de ariete, porque ya desde hacía muchos años se había estado alimentando eso y se le había estado armando desde el año 2014, que para eso se utilizaron los acuerdos de Minsk, pues era Ucrania. Y al final se provocó esa situación para que, a costa de los ucranianos, se pusiera a desgastar a Rusia. ¿Dónde les falló? Les falló en que militarmente en el terreno las cosas estaban previsiblemente como podían llegar a pensar que en un momento dado que podían estar. Falló en que ni la campaña internacional logró aislar a Rusia, ni las sanciones económicas lograron hundir la economía rusa, ni el pueblo ruso se soliviantó contra sus dirigentes, ni ha habido cambio de régimen, ni cambio de gobierno, sino todo el contrario. Ha reforzado la posición de Rusia, en algunas zonas del mundo, incluso el prestigio. Rusia ahora mismo es pieza fundamental en toda una serie de proyectos que conforman un nuevo orden mundial. Ahí están los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, su posición en África, en la propia las Américas, en Asia, con la India, con China, es decir, con lo cual ahí fallaron completamente, fallaron estrepitosamente. Y da igual si volaron el Nord Stream, si Europa se está suicidando a sí misma con tal de mantener una estrategia que ya han visto que está llamada al fracaso. Y por eso acaban comprando gas ruso y petróleo ruso poco menos que de contrabando y a gran precio, con tal de no dar el brazo a torcer para no reconocer que han perdido. Que han perdido. Bueno, y en esa situación está. Falló el objetivo estratégico, falló la ofensiva a nivel de operación, la campaña militar. ¿Y qué queda? Pues lo único que queda ahora mismo es ver qué puede suceder en los próximos meses en Ucrania, si se produce ese colapso o no, si hay ofensiva rusa, si es que es necesario, antes de que se produzca ese colapso. Y muy posiblemente eso acabe con mayores pérdidas de territorio ucraniano, puede que acabe con un cambio de régimen en Kiev, y salvo que los locos bálticos y polacos decidan que es mejor incendiar toda Europa, que esta guerra se acabe, pues esa sería la perspectiva. La otra no hay que descartarla. Los polacos, los bálticos, muy, muy bien manejados por el Reino Unido, lleva esta posición También más una maximalista, balcanización, ¿no? claro, más maximalista de intentar que se incendie Europa, y ya está, ¿no? Es decir, pero eso ya sería responsabilidad de los europeos. Sí. ¿No te da la impresión,
a mí por lo menos me genera la idea de que Rusia ha sido bastante mesurada y cuidada, seguramente pensando en lo que es la imagen internacional, ¿no? Pero yo creo que podría haber sido mucho más beligerante en un montón de lugares y haber producido reales catástrofes, ¿no? Hombre, evidentemente. Vamos a ver, es decir, por ejemplo, mira, para que nos hagamos una idea, los bombardeos que Rusia ha realizado fundamentalmente contra infraestructuras críticas tienen poco que ver con lo que ha realizado la OTAN en otros países cuando los ha invadido. O sea, dañan infraestructura crítica, dañan los nudos de comunicaciones, porque hay que dañar la logística del ejército enemigo, eso es lógico, dañan los puertos para evitar la salida de buques y la entrada de buques con armas, es que eso no lo olvidemos nunca. Es que dicen, no, es que dañan los puertos donde tiene que ser el grano, claro, y donde pueden entrar barcos con armas. Es que, a ver, es decir, no, Sí. es una guerra, ¿no? Es decir, pero podía haber sido, por ejemplo, claro que podía haber sido mucho más terrible, ¿no? Mucho más terrible, que podía haber destruido, por ejemplo, todos los puentes sobre el Dnieper. No se ha hecho. Podía haber destruido las centrales nucleares que están todavía en poder de Kiev. Son 5. La única que está siendo atacada siempre es la que está en manos rusas. Y encima hay que escuchar a algunos apesebreros, vendepatrias de los medios de comunicación occidentales, que es que no se sabe si son los ucranianos o los rusos los que bombardean la central nuclear de Zaporozhia. Es increíble. ¿Mm? Cuando tienes, si los rusos quisieran, tienen 5 centrales ucranianas como posibles objetivos militares, donde por cierto están acumulando municiones y armas porque saben que los rusos no la van a atacar. Aquí el problema es, Lo mismo claro, dijeron de la presa, ¿no? claro. Aquí el problema es que evidentemente Rusia tiene dos problemas a la hora de llevar adelante una guerra con todo, digamos, el puño ofensivo que podría tener. Una es que desde el punto de vista del discurso ruso, que legitima la intervención, Ucrania no es un pueblo enemigo. Es decir, por tanto, siempre tienen la intención de provocar el menor daño posible a la población civil porque presupone que son rusos también. Por supuesto, de la zona que tiene el control está clarísimo, pero de Odessa, Mykolaiv, Poltava, Dnipro, la propia Zaporizhia, Sumy, Chernigov, que consideran que son territorios históricos rusos. Y su población, por lo tanto, es rusa, o en gran parte rusa, o de mayoría rusa. Por lo tanto, no decir, tiene un problema de no puedo masacrar como a lo mejor podría hacerlo, porque realmente yo, en mi relato de la operación militar, son rusos. Y lo hago para proteger a los rusos. Y luego hay otra cuestión, que esto lo estás diciendo muy inteligentemente. La escalada militar rusa siempre es muy medida. ¿Para qué? Para no llevarla más allá del punto donde podría convenirle, por ejemplo, al Reino Unido, a los bálticos y a los polacos, ¿no? Es decir, acabar provocando bueno, y a Kiev, que es la única salida que ve, el de provocar ya una guerra mundial con la OTAN. Es decir, no. Es decir, Rusia está intentando, no quiero esa escalada, sino que poco a poco voy desgastándoles. Es decir, poco a poco se va viendo que el armamento occidental llega aquí y arde como cualquier otro. Poco a poco las partidas de municiones van bajando, pero van bajando por una sencilla razón, no porque los gobiernos occidentales lo estén racionando, sino porque ya están tirando de sus reservas, Entonces está desgastando a la OTAN. Entonces, le conviene seguir este ritmo de operaciones en el terreno. Es verdad que esto tiene una parte negativa, que es que produce bajas propias y bajas en el enemigo, lógicamente, pero desde el punto de vista estratégico es, vamos, un acierto del Estado Mayor ruso, ¿no? Entonces yo creo que esta es las razones por las cuales, bueno, pues digamos que la potencia rusa no se ha visto, en su 100% en esta guerra. Hay una tercera cuestión que yo también creo que interviene ahí, y es que Rusia no se fía de la OTAN y por tanto mantiene unas reservas muy grandes por si al final hubiera que intervenir en el Cáucaso, en Asia Central,
en Finlandia, en la frontera europea del este. Entonces tú no puedes, digamos, no puedes volcar en el teatro ucraniano todo tu potencial. Si no, al final Bueno, te pasa lo que le pasa al kit ucraniano. algo puede tener que ver también la visita de Kim Jong-un, ¿no? Ah, por supuesto. Últimamente, Claro, por supuesto, por supuesto. con todo lo que Mira, tiene que ver, porque además estuvo recorriendo todas sí, 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 la pero industria militar, no solo él, sino que estuvo su hermana, todas las delegaciones militares sí, 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 vamos a ver, de esto Corea del Norte. evidentemente, es decir, en ese aspecto de ir a la guerra de desgaste, que es una guerra industrial, que es una guerra de masas, lógicamente tú tienes que ver no lo que necesitas hoy para combatir en esta ofensiva, ¿no? En el Frente Sur y demás. No, tú lo que tienes que ver es cómo se puede ir desarrollándose la guerra en los próximos meses. Y si tú tienes planes de ofensiva. Preparar desde el punto de vista militar, planificar una ofensiva, es una cosa muy complicada desde el punto de vista logístico. Porque si tú ahora mismo, el ejército ruso está gastando, por ejemplo, 20.000 obuses de artillería todos los días. Si tú lanzas una ofensiva, vas a tener que triplicar esa cifra para que tu poder de fuego sea tan brutal que puedas lanzar a las tropas al asalto. Eso significa triplicar posiblemente las reservas que tú tienes ahora mismo de munición de artillería. Te ponen un ejemplo, lo mismo vale para cohetes, drones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pero se ve clarísimo en los proyectiles de artillería, ¿no? Porque la OTAN los ha agotado, prácticamente. Entonces, bien, tú no es que tengas que producir, puedes producir ahora mismo suficiente para mantener el ritmo de la guerra, pero no, es que tú tienes que acumular. Si quieres lanzar una ofensiva, tienes que acumular. Y acumular necesita un tiempo. Si tú quieres reducir ese tiempo, porque quieres lanzar la ofensiva pronto, porque presupones que puede haber un colapso pronto, entonces tú tienes que buscar a alguien que te deje esa munición. Y bien, ¿quién tenemos que está atiborrado y ha ido acumulando munición desde hace 4 décadas a mansalva? Corea del Norte, que tiene munición para armar un ejército de 8 millones de hombres en artillería, en cohetería, cohete incluso de largo alcance, de estos que han probado muchas veces y que se caen tanto los japoneses y los coreanos del sur y demás, ¿no? Cohetes de alcance de 380 kilómetros a 600 kilómetros. Sí, sí, algunos Eh, que no tienen los occidentales. Efectivamente, no, es que es decir, ellos han desarrollado mucho eso, pero durante años y años y años lo hemos visto continuamente en las noticias y demás, como Corea del Norte ha hecho una nueva prueba de un nuevo misil, continuo, ¿no? En cambio, ¿qué necesita Corea del Norte? Pues tecnología de aviones, para aviones, porque sus aviones son anticuados, son antiguos MiG-29, tecnología espacial, porque ellos saben hacer muy bien ya los misiles balísticos intercontinentales, que los lanzan continuamente, pero les ha fallado, por ejemplo, ha tenido 2 fallas últimamente en el lanzamiento de satélites. ¿Por qué? Pues falta tecnología espacial. Rusia la tiene. Por eso Kim Jong-un fue a visitar, la primera visita que realizó y la reunión con Putin fue en una base de lanzamiento de satélites. Es decir, en una base espacial. ¿Qué más necesita? Tecnología de submarino para submarinos nucleares. Todo eso se lo puede dar Rusia. Y a cambio, Corea del Norte se convierte en una auténtica fábrica de munición y de logística para el ejército ruso. ¿Para qué? No para, como decía Ursula von der Leyen y otros elementos de Bruselas. Sí, No porque los rusos estén sacando los chips de las tostadoras, las lavadoras y el aire acondicionado para hacer misiles. No, eso no, sino porque tú lo que necesitas es una acumulación logística muy grande, sí, porque tienes planes para lanzar una ofensiva. ¿Cuándo? Evidentemente, yo creo que el ejército ruso lo tendrá preparado cuando se produzca ese punto de ruptura, esas señales ya de colapso de que el ejército ucraniano no va a poder aguantar. Y uno de los principales, lo vamos a poder ver, es si la movilización general que necesitan de 200 a 300 mil hombres ahora hasta para final de año es un fracaso o no es un fracaso. Si es un fracaso, es que su tasa de reposición ya es negativa. Si es negativa, es una cuestión de esperar
y en un momento determinado lanzar el golpe final. Eso es lo que yo veo desde el punto de vista militar. Luego, en todo esto se superpone la geopolítica, ¿no? Y la economía y los intereses de otros países, tienes que preguntar con tus aliados, de no fastidiarles a lo mejor mucho por tus operaciones, en fin. Luego esto es mucho más complejo, ¿no? Y complicado. También le ocurre a los Estados Unidos, que por ejemplo tienen unas elecciones este año que viene, y eso implica una presión tremenda. También las tiene Rusia. En marzo tiene Rusia las elecciones presidenciales, lo cual implica también una presión. Yo creo que precisamente por eso, yo creo que sí, que las de Taiwán, efectivamente, muy importantes, van a ser el próximo año también, ¿no? Entonces, todo eso, claro, es decir, también influye en todas las operaciones, tanto militares como geopolíticas. Y bueno, yo creo que se presentan ahora unos meses por delante que van a ser muy, muy importantes y muy apasionantes en el sentido trágico, porque se van a perder vidas humanas, ¿no? Lo que con toda guerra, pero muy apasionantes también porque van a ser históricos. No, no, evidentemente. Evidentemente. Porque la verdad, la cantidad de vidas que se han perdido, yo no sé en Claro, cuánto están fijémonos, más o menos los números ahora, pero sí, pero es, fíjate, sí, fijémonos en una cosa, para que veamos cómo esta guerra es muy distinta a las del siglo XX-XXI. Imaginemos, es decir, es muy distinta. Pues ahí yo creo que falló completamente los estrategas de la OTAN. Mira, la proporción de víctimas civiles, víctimas militares, ha ido aumentando desde la guerra de Primera Guerra Mundial, 1914, hasta esta guerra, fue aumentando siempre. Cada vez había más víctimas civiles en proporción que militares. Se vio en las guerras antes de la Guerra Mundial, después en la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras de la Guerra Fría y del momento unipolar norteamericano, estamos hablando de Yugoslavia, Libia, Irak, siempre las cifras de muertos civiles iban creciendo en proporción respecto a la de muertos militares. En esta guerra no. Ha cambiado la torna. El número de civiles muertos, según datos de Naciones Unidas, aproximadamente se calcula unos 4.000. Podían ser más, ¿vale? No vamos a discutir porque no le estarán llegando toda la información. Pero en cualquier caso, es una cifra irrisoria comparado con las bajas militares que en estos momentos pueden calcularse entre 350 y 400.000 por los dos bandos, teniendo en cuenta que las bajas rusas son del orden de 10 veces menos. Respecto a los... acercándonos a Vietnam, ¿no? Sí, pero es que en Que se Vietnam, en un par de años, en menos de 2 años, es, es increíble. claro, pero fíjate, pero que en Vietnam, donde también la proporción de bajas civiles fue tremendamente mayor que bajas militares. Es decir, pero muchísimo mayor. En Vietnam, es decir, prácticamente murieron casi 2 millones de civiles. Es decir, entonces, esa proporción de bajas civiles sobre militares ha sido una constante, o sea, una proporción ascendente, ha sido una constante desde la Primera Guerra Mundial. Y esta guerra la ha invertido totalmente. Lo cual nos indica que esta guerra es una guerra diferente, algo que no captaron los estrategas de la OTAN. Y cuando han tenido sus reuniones, se ve que no lo acaban de entender, no lo acaban de visualizar, no lo han aprendido en las academias militares, porque, como digo, les enseñaban lo que eran las guerras, pues bueno, contra el terrorismo internacional, es decir, guerras de baja intensidad, es decir, operaciones de este tipo. No, es decir, los actuales mandos militares norteamericanos y de la OTAN no han luchado nunca en una guerra de este tipo, en una guerra industrial de masas. Nunca. Porque desde la Segunda Guerra Mundial no existe esto. Entonces, no han sido formados en esto. Es decir, un general de la Segunda Guerra Mundial, el pobre, por ley de vida, murió hace mucho tiempo. Con lo cual, no hay. Y es una enseñanza que se han perdido porque, bueno, la doctrina militar de la OTAN pues, se conformó para ejercer de policía del mundo, donde eran una hegemonía, tenían la hegemonía y el poder de fuerza en la que nadie les podía hacer frente. Y ahora se han encontrado con que sí tienen una guerra en la que alguien les hace frente y que se vuelve una guerra de tipo industrial
una guerra de masas a una guerra convencional, pero con tecnología del siglo XXI. Y en eso estamos ahora. Sí. Y ahora, hace unos días hubo un ataque en Sebastopol, ¿no? En donde, bueno, quedaron bastante mal parados los misiles de la OTAN porque la gran mayoría fueron detenidos, ¿no? Pero igual había salido el Putin a hablar y a decir de que esto supuestamente iba a tener represalias, ¿no? ¿Podemos esperar en los próximos días algún ataque medio masivo de Rusia? Vamos a ver, los ataques masivos rusos contra infraestructura crítica no se hacen por respuesta a ataques ucranianos de este tipo. Se hacen porque tienen información, sea de OSINT, por señales, por fuentes abiertas, por inteligencia humana, etcétera, por lo que de concentración de tropas o material OTAN o traslado de unidades por determinadas vías de comunicación o grandes depósitos de combustible, etcétera, etcétera. Y eso se viene desarrollando desde hace meses. Cuando hay suficiente información recogida al respecto, se realizan ataques. ¿Vale? Ataques a las infraestructuras y a la logística de la guerra, que es fundamental para sostener la actividad bélica. Sin eso, ya pueden mandar Leopard, Abrams y lo que quieran. Si no hay logística, se acabó. Todo este tipo de ataques ucranianos, que yo creo que además van a crecer en estas 3-4 semanas que quedan de contraofensiva, tienen que crecer, porque algo hay que vender a la opinión pública propia, a la opinión pública occidental y a los gobiernos occidentales, con el cual justificar que van casi 200.000 millones de dólares invertidos en Ucrania, más de 100.000 en armas. Claro, es decir, de alguna forma hay que hacer operaciones de este tipo. Operaciones que son más bien mediáticas, que son de portada de periódico del día, pero que influyen muy poco en la marcha de la guerra. Es decir, cualitativamente no representan nada a nivel operacional. Pues bueno, dañas un barco, incluso lo hundes, puedes dañar el puente de Kerch, destruyes unos depósitos de combustible. Bueno, pues sí, es decir, bueno, pues están las cosas lógicas de la guerra. O sea, el enemigo tiene cohetes para enviarlo, tiene misiles, se los están dando. Entonces, bueno, pues claro que estas cosas van a suceder. Es más, en las próximas semanas, yo creo que hasta que ya sea imposible, el ejército ucraniano va a lanzar todo lo que pueda ya para intentar conseguir algo, aunque sea una población, una pequeña brecha en la línea rusa, lo que sea, algo que poder vender. Que poder vender incluso lo primero a su propia población. Porque es que a su propia población le dijeron, y algún alto cargo del régimen de Kiev lo dijo, que las uvas las tomarían en Crimea. Las uvas de este año las tomarían de final de año, las tomarían en Crimea. Vamos, que celebrarían el final de año en Crimea. Claro, eso no se va a producir. No. Todo lo contrario. Entonces, decir, bueno, pues vamos a ver una intensificación tirando ya de las últimas reservas y de incluso unidades que tendrían que haber sido ya retiradas para reabastecerse, las vamos a ver lanzarse como sea para intentar abrir brechas, intentar avanzar algo. Pero eso es un indicador también de que la ofensiva embarranca ya finalmente, porque si abrieran una brecha importante, ¿cuándo están las fuerzas de reserva estratégica para explotarla? No, las han lanzado ya. La 82 Brigada con los Challenger, la 47 Brigada con los Leopard, es decir, las unidades más potentes que tenían que explotar esa ofensiva, una vez que se abriera la brecha, esa ofensiva, para dirigirse hacia Melitopol y el Mar de Azov, ya las están utilizando antes de llegar a la primera línea. Ya han sufrido grandes bajas. Muchas de ellas están, pues como decía antes, un 30%, pues a retaguardia, pues ya es una brigada que ya no puede cumplir las tareas y por lo tanto está fuera de combate. Entonces, bueno, pues ahora van a lanzar todo lo que puedan con intentar de conseguir algo que puedan vender. Porque si no, claro, hay países que ya se empiezan a plantear
si es conveniente seguir con esta guerra. Hay países que saben que su opinión pública, en algunos países occidentales, europeos, y en los Estados Unidos está ocurriendo, que su opinión pública, que antes a lo mejor solamente estaba en contra de armar a Ucrania y de la guerra un 10, un 12%, se está encontrando ahora ya con el 46, el 48 y el 50 y tantos por ciento. Y si esto sigue así, llegarán al 60% y acabar abriendo un clamor contra continuar armando al régimen de Kiev, gastando dinero y una escalada que encima es peligrosísima porque puede acabar con un incidente incluso no querido, con un accidente que puede llevar al mundo a una guerra mundial. Entonces, esto, claro, la gente cada vez empieza a ser más consciente. O puede haber guerras civiles también, ¿no? Claro, la gente cada vez se empieza a informar más por medios alternativos. Ya no se leen tanto, al menos en Europa, en los Estados Unidos también, no se leen tanto los periódicos. Ya la influencia de un Washington Post no es la que tenía hace 30, 40, 50 años. Porque ahora hay muchos canales, como el vuestro, por ejemplo, ¿no? En el cual la gente se puede informar. Y al principio no, al principio, bueno, pues lo que hay es un bombardeo de información muy determinada, muy sesgada, en una determinada dirección, pero poco a poco, porque uno conoce a otro, porque te acaba llegando un vídeo, porque acabas viendo esto, y empiezas a reflexionar de dónde se está llevando esto. Y entonces esa opinión pública, que antes era muy minoritaria con respecto a oponerse a estos planes de la OTAN, pues empieza a aumentar. Y eso puede acabar poniendo en peligro la reelección de gobiernos, la estabilidad de algunos países, etcétera, etcétera. Con lo Puede cual, hacer hasta retornar a Trump, ¿no? vamos, sin duda alguna. Es que, es decir, ahora mismo entre la situación interna de los Estados Unidos, que es muy mala, y los éxitos internacionales de Biden, como no impidan que Trump se pueda presentar, Y su hijo. claro, como Biden, como Trump logre presentar, si no se lo impidan por algún tema judicial o de cualquier otro tipo, y no se lo impidan, es muy probable que Trump acabe ganando las elecciones. Sí, sí, sí. Con lo cual el Partido Demócrata se va al carajo. Es decir, estamos en estas. Entonces, todo esto es muy delicado. ¿Y ahí Todo qué esto es muy... podría pasar en el caso de que ganara? ¿Sería así? ¿Sería como dice Bueno, Trump, pues, que terminaría el otro día la guerra? a ver, Trump es un poco imprevisible. Te puedes fiar de lo que dice él, pero también, como es imprevisible, puedes pensar que luego no va a ser así. Trump llegó con unas ciertas ínfulas de acabar con el pantano que domina la política estadounidense y se reunió de tontos y no acabó con el pantano. El pantano acabó con él. Yo no sé si ha aprendido, si se ha rodeado de gente más de mejor nivel como para llevar una cosa así. Es verdad que él nunca estuvo de acuerdo con este tema de Ucrania. Es verdad que él mantenía una cierta relación de, algunos dicen de amistad, no, de amistad no, pero es esa relación muy tejana, muy del americano del medio oeste, ¿no? Es pistolero como yo, ¿no? Es decir de cierta chulería tejana, ¿no? Es decir, claro, y entonces le gustan los tipos fuertes y rudos, ¿no? Entonces, pues Putin es uno de esos, ¿no? Había una cierta simpatía en ese sentido, ¿no? No es que fueran amigos ni nada. Entonces, bueno, si se impone ese Trump, pues a lo mejor efectivamente es capaz de acabar con la guerra en Ucrania, entre otras cosas porque a Trump la OTAN no le gustaba un pelo. Es decir, Sí, sí, sí. de hecho, la tenía sentenciada. Entonces puede que efectivamente acabe con ello. Pero como es imprevisible y como no sé de qué gente se va a rodear, si se va a volver a rodear de los imbéciles que se rodeó en su anterior legislatura, si se rodea de personajes así, que al final eran neocon o del Tea Party o demás, gente que eran del Estado profundo, que eran del pantano, como él decía, ¿eh? pues, pues de nuevo hará el ridículo otra vez. ¿No? Entonces, en estos momentos es imprevisible. Lo que sí creo es que si al final es el candidato republicano, frente a Biden ganará. Sí, sí. Ujú. Y allí, ¿te parece que podríamos estar viendo en algún momento, en el caso de que ganara Trump, una guerra civil en Estados Unidos, una separación de algunos estados? ¿Se La puede guerra civil generar se algo? puede producir, la guerra civil se puede producir, gane Trump o pierda Trump. Sí, sí, sí.
¿no? Es decir, porque la situación interna es muy mala. Efectivamente, hay estados donde ya hay una mayoría, sobre todo en los votantes republicanos, ya hay una mayoría de gente que quiere separarse de la Unión. En California es la mayoría de los demócratas que pero quieren también, separarse de la Unión. Hay una fractura social tremenda. Hay una situación económica que está cogida con alfileres, que está ahora mismo mantenida artificialmente para llegar a esas elecciones con las cifras aceptables, pero que después va a ser un shock, vamos, porque no es una deuda impagable de 32 billones con B de dólares, que genera unos intereses que siempre se han pagado gracias a que el dólar era la moneda de reserva internacional y fundamental para las transacciones internacionales. Pero esa capacidad que tenía el dólar de ser la moneda en la que se hacían las transacciones ha pasado en 2 décadas, ha pasado de ser casi un 80% a un 46%. Es decir, la capacidad de poder hacer frente a los intereses de la deuda cada vez es menor, porque cada vez hay más países, y esto sí lo han lanzado Rusia y China, cada vez hay más países que hacen sus transacciones con monedas nacionales o con yuanes. Y por tanto, no es lo mismo que Arabia Saudita le venda a China 10.000 millones de toneladas de petróleo pagado en dólares a pagado en yuanes. bueno, el BRICS, ¿no? Estamos hablando de Claro, el BRICS, la mitad sí, de la población sí, BRICS. pero no solo el BRICS, es decir, es el BRICS y Sí, sí, mucho sí. más. Ya es simplemente que, por ejemplo, yo qué sé, pues que, es decir, fijémonos que absurdo, que para que, yo qué sé, Argentina le venda a Uruguay un producto, Uruguay tiene que comprar dólares para pagar a Argentina. Si hay un acuerdo de que eso se hace en moneda nacional o en otra moneda que no sea el dólar, tú estás fastidiando a los Estados Unidos. Eso es un auténtico misil a la línea de flotación de la economía norteamericana. ¿No? Fue Gaddafi, y claro, y pues han ocurrido muchas cosas, ¿no? Y por eso nunca, es decir, da igual lo que el régimen que pueda haber en Rusia, no es una cuestión ideológica. Es que el modo de producción capitalista bajo la comunidad norteamericana es que solo puede funcionar si yo tengo la capacidad de generar, de usar la moneda y que eso me permita a mí pagar una deuda presupuestaria de 2 o 3 billones de dólares todos los años para mantener, por ejemplo, casi $1 billón de presupuesto de defensa, con lo cual pagar 850 bases militares norteamericanas en todo el mundo. O sea, el coste de todo eso, que solo al final solo beneficia al complejo militar industrial, a las élites financieras, a las oligarquías políticas. El coste de todo eso, claro, es decir, los propios norteamericanos no podrían pagarlo. Los impuestos de los norteamericanos no podrían pagarlo. Es decir, hay que esquilmar al resto del mundo. Y la forma más sencilla que han tenido de esquilmar, dado que Estados Unidos no llegó a la época colonial, digamos, pues la forma más sencilla ha sido hacer del dólar una obligación. No una moneda, una obligación. Y tú tienes que comprar dólares para pagar a otro, que se necesita los dólares para poder pagar la energía a otro, o el petróleo, que necesita los dólares para pagar. Y al final, en todas esas transacciones, quien gana es Estados Unidos, que es quien vende esos dólares. Y por tanto, tiene, digamos, un aporte extraordinario, una especie de plusvalía extraordinaria que le llega de fuera, que no ha producido él y que le permite pagar sus intereses de la deuda y seguir con la maquinita dándole, ¿no? Para mantener la ficción de una economía que no es real, ¿no? Es decir, y esto se ha visto también en el tema de la guerra. Al final resulta que es que tu capacidad industrial, incluso para producir munición, pues es muy limitada. Y es comprensible, porque nadie, no, es decir, una industria no va a hacer una serie de inversiones tremendas para fabricar millones y millones y millones de proyectiles si nadie le garantiza que la guerra va a durar. Porque si a los 3 meses acaba la guerra, ¿cómo retorna la inversión de esa empresa? ¿Por qué? Porque son empresas privadas. Porque es el modo de producción capitalista. Es el mercado.
Y la empresa privada pues no va a hacer esas inversiones si no se le garantiza el retorno de la inversión. Y cuando las inversiones son armas, ¿cómo garantizas el retorno de la inversión? Con guerras, no hay otra cosa. No hay otra forma. Bueno, no solo de armas, ¿no? No, Pensaba un armas poco en de... lo que había dicho la Ranco Corporation hace un tiempo, hablando de la posibilidad de que Estados Unidos perjudicara a Alemania para robar justamente la industria que ellos tenían. Y que esto se No, está generando, a partir de la guerra de Ucrania, una cantidad de empresas se están yendo, bueno, no solo a claro. Estados Unidos, sino Es también a que, China, ¿no? claro, es que desde el punto de vista, y esto lo analiza muy bien la RAM, ¿eh? Es decir, claro, desde el punto de vista de ellos, de este think tank, es, a ver, vamos de nuevo a que la economía tenga una gran importancia el factor industrial. Pues claro, la economía norteamericana se había ido desindustrializando. Acordado del cinturón del óxido en Detroit, etcétera, etcétera. Aquello que decía Trump, es que las industrias se habían ido fuera. Era una economía financiera, puramente de especulación. Entonces, claro, dices, pero hay que reindustrializarse entonces. Es decir, si al final gana el mundo multipolar, yo tengo que intentar ser un polo al menos, salvar los muebles, ¿eh? Un polo de influencia, por lo menos entre el mundo anglosajón, el mundo occidental, tengo que ser un polo, pero para eso tengo que reindustrializarme. Pero claro, uno no se reindustrializa de la noche a la mañana, no empieza a crear factorías y de la noche a la mañana. Lo más sencillo, lo más normal es traérmelas de Alemania, de Europa Occidental, de Taiwán, como se van a llevar la fabricación de los chips, se las van a llevar a Arizona, de Taiwán, etcétera, etcétera. Y claro, es que para eso, efectivamente, a ver, los tontos europeos que pongan sanciones a Rusia, no tienen energía barata, etcétera, 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 y al final se acaba en un proceso de desindustrialización. Claro, pero para eso, hombre, ¿por qué se puede hacer eso? Se puede hacer eso porque los gobiernos europeos son vendepatrias, gobiernos traidores, están supeditados a lo que decida Bruselas, que es un entramado burocrático de traidores, que están supeditados a lo que decida en Bruselas la OTAN, que también está allí, que sirve a quien sirve, es un general norteamericano, Stoltenberg es un paduato portavoz, es un general norteamericano que sirve a lo que determine la Casa Blanca. La Unión Europea se ha convertido en el brazo político de la OTAN, no es más que eso ya. Y los gobiernos que están por debajo de la Unión Europea, pues no son más que gobiernos títeres. Esta es la realidad. No penséis que hay enfermedades que solo ocurren en Latinoamérica, ¿eh? Aquí la situación es lo que pasa que, bueno, todavía se mantiene un cierto nivel económico y social porque, claro, son muchos años de expolio colonial, se han creado masa crítica industrial y financiera, y todavía eso permite mantener la afición de que vamos, somos una zona muy desarrollada del mundo y que tenemos un horizonte, vamos, el horizonte muy negro. Muy negro, digo, porque efectivamente Estados Unidos ha decidido que tiene que volver a industrializarse, si no, lo tiene todo perdido. Y la fractura social va por ahí, huelgas en la producción de automóviles, en las factorías. Esto no se veía hacía tiempo, ¿eh? La división social, desde el punto de vista ideológico, entre la identidad del yanqui de toda la vida, frente a la ideología globalista impulsada desde el entramado financiero en la costa este o el entramado cultural tecnológico de las grandes redes sociales y las tecnológicas de Silicon California. Valley. El Silicon Valley de California. Entonces, en medio de eso, pues hay otra América conservadora, típica, que hemos visto todos en las películas de Hollywood, que no está por ese lado. Y hay un enfrentamiento que puede acabar en un país que tiene, creo que, no sé si 300 o 400 millones de armas en sus casas, Sí, puede acabar muy mal. Puede acabar sin muy duda, mal. sin duda. Y en relación, hace poco escuché que hablaba el gobierno ruso de la posibilidad de
una nueva pandemia producto de los biolaboratorios que había en Ucrania, que estaba trabajando Estados Unidos. También escuché hace poco a Bill Gates hablar de que el mundo se debería preparar para una pandemia peor que la del COVID-19. En relación a esto, ¿hay algún comentario que te gustaría hacer? Bueno, mira, te voy a decir, evidentemente sí que es verdad porque hay documentación suficiente que han conseguido los rusos en los laboratorios ucranianos. También había documentación que ya se había investigado en laboratorios en Georgia y en otros sitios, en Kazajstán. Es decir, esto sabemos que existía y se realizaba en países extranjeros porque la ley norteamericana impedía realizar manipulaciones de ganancia de función en virus, porque es peligrosísimo, porque puede generar una pandemia terrible. De hecho, todavía no sabemos exactamente cuál fue el origen del SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Ahora bien, yo lo enmarcaría más en, yo no sé si va a haber una nueva pandemia, puede haberla, incluso la pueden provocar, no lo sabemos, es una pura especulación. Podemos tener indicios, pueden tener sospechas. Lo que sí tengo claro es que todo esto a veces a una doctrina ya del shock impuesta. Es decir, hay que mantener a la población en shock, con el miedo en el cuerpo, ¿eh? Para que no pueda reaccionar, para que su problema por su seguridad personal sea de tal magnitud que le impida reflexionar sobre otras cosas y reaccionar a esas otras cosas. Y entonces tenemos aquí pues la emergencia climática, de la cual podríamos hablar. Eso no quiere decir que el clima no cambie, el clima cambiará como ha cambiado siempre por supuesto, los seres humanos tendrán su porcentaje de influencia en ese cambio. Pero de ahí a convertir en una emergencia, tiene muchas más implicaciones. La emergencia sanitaria. Ha habido una pandemia y puede haber otra, y otra, y otra. Con la diferencia de que el cambio climático es difícil de provocar, pero la pandemia es relativamente fácil provocarlas. Está también el Claro, trabajo del HARP, ¿no? claro, efectivamente. Y además, pero sí, vamos, e incluso el tema de provocar una alarma pensando en que alguna entidad extraterrestre, vamos, los marcianos, pueden ponernos en peligro, ya se huele. ¿A qué viene toda esta panoplia de montajes que han preparado con declaraciones de oficiales de inteligencia y pilotos en el Congreso de los Estados Unidos, donde se acaba diciendo pues que hay evidencias materiales de la existencia de visitantes extraterrestres? Todo después de una campaña de varios años ya, donde se han ido desclasificando materiales y vídeos que se han filtrado, etcétera, etcétera. Todo esto suena de verdad, una vez más, a campaña del miedo, a seguir a que la gente siga en estado de shock, atendiendo a una cuestión de seguridad, de nos vamos a morir todos, nos va a caer el meteorito, me va a pasar como a los dinosaurios, es decir, para que no haya un planteamiento, la gente no se puede hacer planteamientos de otro, bueno, cómo hacer otro mundo, ¿no? De cómo conseguir unos niveles mayores de desarrollo, de justicia, de libertad, etcétera. Porque estamos todos preocupados de un miedo invisible, ¿no? Un miedo invisible que se nos presenta de cualquier forma. Es decir, y además te van a encerrar en casa. Y es más, te van a decir que tienes que hacer todos los sacrificios necesarios porque estamos todos en peligro. Y nos encerraron cuando la pandemia y pues, no descarto que al final nos encierren por cualquier otra cosa o haya nuevas pandemias, etcétera, etcétera, o cualquiera de estos terrores postmodernos. O sea, por supuesto son terrores globales, son todos terrores muy de Hollywood. Fijaros que es curioso, pero si uno analiza la pandemia, como por ejemplo alguna de las películas de Hollywood de antes de la pandemia, el recorrido es similar. Sí. El recorrido es similar. Sí, además, durante la pandemia, enseguida que empezó la pandemia, salió una película de la pandemia. Sí, no, es decir, es que, entonces, bueno, pues
¿Son peligros reales? Hombre, podrían ser peligros reales. De los marcianos me los creo menos, ¿no? Por razones científicas que podríamos tratar algún día. Es decir, pero podría ser. Es decir, yo me puedo decir, los peligros pueden ser reales. Ahora, de ahí a mantener una cadena de peligros globales que nos han llevado desde hace 3, 4 años a un estado de shock permanente, donde todo se pone en función de emergencias. Emergencia sanitaria, emergencia climática, emergencia de todo. Todo se pone en función de emergencias. Todos ahí estamos en estado de emergencia permanente. Yo creo que ahí hay algo más que el simple peligro potencial que podría existir. Hay una clara intención de anular la capacidad de las sociedades para reaccionar a cosas que se están haciendo o que se quieren hacer. Pero cuando uno mira por lo general este tipo de cosas, por lo general vienen de direcciones que son de países occidentales, de No, Estados no, sí, no. Unidos, de Francia. A ¿Cómo ver, encajaría esto en un nuevo orden multipolar, en donde va a haber una serie de potencias y de bloques muy importantes que de repente no estén tan de acuerdo con este tipo de cosas? no, no, no. Eso se encaja en el intento de evitar que surja ese orden multipolar. Ujú. Claro, no, no, no. Evidentemente, en el momento que hubiera un orden multipolar, ya no podrían imponer un discurso a nivel global, único, porque dominaran los medios de comunicación, las redes tecnológicas, etcétera, etcétera. En el momento que no pudieran, ya no tuvieran acceso a ese poder, porque estuviéramos en un mundo multipolar, ya no podrían hacerlo, por lo tanto se acabó. Todo esto se hace para no perder la hegemonía, para que no acabe el mundo unipolar, que es el que ellos dominan. Ahí va. El que domina esas élites oligárquicas que bueno, pues están encastradas en el mundo de la política, sí, pero también en el mundo de la grande farmacéutica, la bifarma, de la big tech, de las tecnológicas, de la Militar. financiera, de mediática, incluso de entretenimiento, Hollywood, Sí. sin ir más lejos. Es que es parte del pantano. Entonces, yo creo que todo eso se hace precisamente para evitar ese mundo multipolar, para evitar que puedan surgir potencias emergentes que exijan soberanía, independencia y decidir su propio desarrollo, su propio destino. Claro, esa es la cuestión. Entonces, bueno, pues esas élites lo que quieren es no perder esa hegemonía. Y eso, si eso se tiene que hacer a costa de la porción del mundo, incluso de la propia población de los países occidentales, incluso de la propia población de los Estados Unidos, se hará, porque al fin y al cabo no deja de ser una minoría oligárquica, ¿no? Sí, sí, sí. Como ha sido en otras épocas de la historia. Tampoco es, Que en no estamos... realidad los que están atrás no tienen un país, ¿no? O sea, en su No, claro, momento el, estuvieron el, en el Inglaterra, en capital, Londres, después el se... capital nunca tuvo patria. Claro. Esta es una de los, a veces es una frase que se ha utilizado sacándola de contexto, del manifiesto comunista, además de que, no, de que los pobres no tienen patria. No, no. El que no tiene patria es el capital. Los pobres, precisamente, una de las poquitas cosas que tienen es su patria. Sus vecinos, sus amigos, sus compatriotas. Es decir, quien no tiene patria es el capital. Su única patria es el dinero. Juan Antonio, realmente es un gusto estar contigo, escucharte hablar. Uno podría pasar días enteros escuchándote porque la verdad que es una fuente inagotable de sabiduría. No, Pero cerrando ahora un poquito para terminar, ¿qué panorama ves de acá en adelante a los próximos meses? ¿Qué es lo que se puede esperar, sobre todo de la guerra de Ucrania, sobre las actitudes que pueda tener la OTAN en China y sobre también lo que se está dando en África, ¿no? Algo muy por bueno, arriba. muy por encima. Yo, como he comentado, yo creo que en las próximas semanas va a haber intento de Ucrania, como sea, de intentar alguna ganancia y de operaciones de tipo mediático, de bombardeo aquí o bombardeo allá. Intentarán volver a atacar el puente de Crimea, en fin, cosas de ese tipo, para intentar justificar algo e intentar mantener cierta moral ante la opinión pública, empezando por la suya, ¿no? Y luego, una vez que tengan que pasar necesariamente a la defensiva, habrá que ir viendo las señales que se vayan produciendo de cuándo va a haber un golpe ruso, una ofensiva rusa. Puede ser,
porque vean muy debilitado, puede ser en breve tiempo, si ven muy debilitado el ejército ucraniano, puede ser después de las elecciones presidenciales en Rusia en marzo, es muy posible, o puede ser ya rondando las elecciones norteamericanas en noviembre. Pero yo creo que entramos a una fase en la cual, bueno, vamos a ver si la capacidad de resistencia de uno u otro es la que determina la marcha del conflicto. No veo negociaciones de momento de paz, ¿eh? Algunos hablan mucho de ello, es decir, posiblemente hay un sector en Occidente que sí la quiere, ¿eh? Pero no hay condiciones objetivas para ello. Respecto al Asia-Pacífico, a ver, China no necesita invadir Taiwán. China sabe que tarde o temprano, y sabe y quiere. China es el continente, es el principal socio comercial de Taiwán. China sabe que el mundo entero entiende que Taiwán es territorio nacional chino. Hasta Naciones Unidas. Hay muy poquitos países, muy pequeñines, que todavía mantienen la afición de reconocer la isla de Taiwán como un país independiente. Todo el mundo reconoce la política de una sola China, incluidos los Estados Unidos. China sabe que hay un sector de la población de Taiwán representada por el partido histórico, el Kuomintang, que fueron los que salieron con Chiang Kai-shek a la isla de Formosa y se refugiaron allí cuando la Guerra Civil China, que es partidario de la entente con el continente, la entente con Pekín. Entonces, China sabe que es una cuestión de tiempo. Tarde o temprano eso, pues como Hong Kong, habrá un acuerdo y a lo mejor en 50 años pues irá eso de un solo país con dos sistemas, no sé, algo así de ese tipo. Eso es lo lógico. Al único que le interesa un conflicto ahí, no por Taiwán, sino para detener a China, es a los Estados Unidos, es a las potencias anglosajonas. De ahí viene lo del AUKUS, de ahí viene intentar meter a Japón en el tema. ¿Para qué? Primero, para que sean otros los que hagan la guerra por ellos. Y con la intención de evitar, es decir, de intentar de contener a China. Por lo tanto, la provocación puede venir por ahí. Puede ser precisamente que desde la OTAN y sus aliados, o sea, desde Estados Unidos y sus aliados, busquen la forma de provocar una intervención china. Por ejemplo, obligando al gobierno de Taiwán a declarar la independencia. Y ya que Estados Unidos reconozca la existencia de dos Chinas, no de una China. De cosas de ese tipo que puedan provocar una intervención china. Si no, China aguantará, esperará su momento, tranquilamente. Y más habiendo elecciones en Taiwán el próximo año, que puede que gane el Kuomintang. Lo que se espera, ¿no? Que es lo que se espera, ¿no? Que pueda ganar el Kuomintang. Fíjate qué sarcasmo, ¿no? Después de la guerra civil, que efectivamente ahora sea el Kuomintang la esperanza de Pekín para volver a unificar China, ¿no? Que no deja de ser una paradoja de la historia, ¿no? Y en África, pues en África, después del primer intento valeroso de las potencias occidentales, decir, vamos contra Níger, con la intención además de acabar con el resto de los gobiernos populares que se han montado a partir de las intervenciones militares contra gobiernos colonialistas, que es así. Yo creo que ya va pasando el tiempo, son incapaces de hacer nada porque saben que primero se pueden encontrar con una resistencia muy fuerte y segundo, eso puede provocar que otros países que ahora mismo todavía siguen bajo control occidental acaben de estarlo también. Entonces, el riesgo es muy grande. ¿Qué es lo que va a intentar Estados Unidos? Yo creo que ya lo está intentando. Sabe que Francia y las potencias coloniales lo tienen todo perdido. Por lo tanto, entrar ellos, mantener ellos al menos la presencia para hacer un control de daños. Y echar a Francia. Que por otro lado, también le conviene porque debilita más a la Europa occidental frente a su, es decir, al debilitarlo mal, pues mantiene un control más férreo sobre los países de la Europa occidental. Con lo cual, yo de momento no creo que vaya a haber intervención, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque los países africanos han empezado a aliarse. Hoy han firmado precisamente un acuerdo de alianza entre Mali, Burkina Faso y Níger. Es un acuerdo al que se le seguirán más países. Es un acuerdo que tiene el respaldo de Argelia. Y Argelia tiene el respaldo de Rusia y de China.
Y de hecho el general Surovikin está en Argelia ahora mismo. Sí. Entonces, todo, es decir, yo creo que, sinceramente, no van a tener valor de intervenir. No van a tener valor. Pero porque la situación en Senegal o en Camerún o en República Centroafricana o en Ghana es tan mala que pueden ser los siguientes. Entonces yo creo que se ha impuesto ahí un poco la posición norteamericana, es decir, control de daños. Es mejor ir a sobornar a los que puedan para mantener el control. Y claro, ¿cómo justificar todo eso? Echando a los franceses, a los colonialistas que han estado aquí, o a los británicos, por ejemplo, en Nigeria. Pero quedarse ellos, para intentar al menos no perderlo todo. Y yo creo que por ahí evolucionará, lo vamos a ir viendo en los próximos meses, yo creo que por ahí evolucionará la cosa. Bueno, Juan Antonio, no te retenemos más. Allá ya debe ser medio tarde también. Un placer Sí. haber estado contigo y bueno, espero que en algún momento puedas venir y contarnos otro poco más de lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros siempre te seguimos y estamos al pendiente de tus noticias porque la verdad son bastante certeras. Y bueno, de verdad, un gusto haber estado acá en Latinoamérica para todos los países del sur y tenerte acá con nosotros fue muy grato. Una lástima que no pudo estar Andrés hoy, pero bueno, en otra oportunidad sin duda va a estar él también. No, hombre, el placer es mío y además es un momento más que aprovecho para saludar a tantos compatriotas en la multipolaridad de las Américas, con la esperanza de que, bueno, pues estos momentos que vivimos, que son históricos, que son dramáticos también, pero que al menos alumbren la posibilidad de un futuro mejor. Sin duda, sin duda. De la Después esperanza. del caos, la luz. Eso es. Esperemos que sí. Un abrazo muy grande, Juan Antonio. Un saludo para todos y bueno, sin duda nos vamos a estar encontrando muy pronto en la siguiente entrevista de La Humanidad TV. Venga, Que pues pasen hasta muy bien. pronto. Adiós.